Candidato. Muy buenas noches a todas y a todos. Candidato. La verdad, Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad. Sí propuso una amnistía, han dado cuenta todos los medios de comunicación. Esto se intentó en Colombia hace 25 años, fue un absoluto desastre, aumentó más la violencia. Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera en la seguridad. Por cada 100 casos en el país, los secuestros crecieron 88%. Él va a decir que no es cierto, que son los números de la mafia del poder. Entonces, ¿por qué salió 500,000 de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno? Buenas noches, México va a cambiar, no hay duda, el PRI ya se va. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio queremos? Yo vengo a este debate mucho más a proponer que a oponer, pero en un debate se contrastan ideas y sí voy a argumentar por qué lo que plantea Andrés Manuel López Obrador está plagado de engaños. Mi solidaridad, Jaime, sí tengo 3 hijitos, soy papá y no me puedo imaginar el dolor de perder a uno de ellos. La tragedia es que no eres el único. Van ya 1 millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos 2 sexenios. No está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar. Pero perdonar a los delincuentes, la amnistía que propone López Obrador, no es la solución. Yo sí tengo un plan en este libro con 40 puntos, en 2 ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, y por otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia. Explicaré a lo largo del debate los puntos fundamentales. Candidato, en noviembre del 2015, usted dijo textual, estábamos mejor, mucho mejor con Felipe Calderón. Sin embargo, en declaraciones posteriores sostuvo lo contrario, por ejemplo, en enero, cuando dijo que la estrategia de seguridad fue un absoluto fracaso. ¿De qué diagnóstico vamos a partir en su presidencia, candidato? Siempre he sido absolutamente consistente. En lo económico no hay duda que estábamos muchísimo mejor. En materia de seguridad, hoy estamos peor que nunca. Como lo dijo Sergio, 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años en nuestro país. Yo propongo una estrategia en 2 grandes ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, deporte, cultura, que haya trabajo, como decía Tony Blair, para los estudiantes, educación, educación, educación. Y por el otro lado, Azucena, enfrentar el problema, pero con una nueva estrategia. Enuncio 4 cosas. 1, desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías del país y algo muy importante, seguir apoyándonos en el Ejército y en la Marina hasta en tanto contemos con policías confiables y que estén del lado de la gente. Candidato, si me ayudara en esta ocasión con una pregunta concreta, haciendo eco a las demandas de la sociedad civil, le pediría una respuesta a lo siguiente. ¿A favor de una reforma constitucional para un fiscal independiente y autónomo? Absolutamente a favor, y esa es la principal diferencia que tengo con Andrés Manuel López Obrador, que en su programa de Nación está proponiendo él designar al fiscal. ¿Por qué tiene que ser autónomo e independiente? Lo explico. Entre otras cosas, porque todos proponemos la reforma al 108 para que el presidente pueda ser juzgado. Pero si el presidente va a designar al fiscal y va a ser su empleado, pues jamás lo va a juzgar a él. Por supuesto que a favor de un fiscal absolutamente autónomo. Candidato, por último, en esta condición de inseguridad en el país, ¿usted como padre de familia permitiría que sus hijos estuvieran en el Ejército? Por supuesto que permitiría que mis hijos estuvieran en el Ejército si esa decisión tomaran. Creo en la libertad, los voy a apoyar en su vocación. Gracias. Decir ya lo del fiscal autónomo. Que el PRI no quiere. Representa, precisamente le digo a los mexicanos, el hecho que ni Morena, ni el PAN o el Frente, ni el PRI, ni nadie hoy han resuelto, y está ahí ya la solución muy pronta. Eso quiere decir que el origen de todos los problemas se... Dice Andrés Manuel que si hay empleo y hay prosperidad, se resuelve en buena medida el problema de la seguridad, y en algo tiene razón. El problema es que vean lo que pasa cuando él gobierna. Cuando fue jefe de gobierno, las inversiones cayeron 40%. El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue a nivel nacional. Y por supuesto, aumentó el desempleo por una razón muy simple, porque espanta las inversiones y eso es un enemigo de la seguridad y de la paz en el país. A los criminales, o el que ahorita niega y trae comisiones de la verdad, o el que les aprobó que la policía se fuera a una secretaría. Está clarísimo, por un error de estrategia, porque no se ha entendido que lo que hay que hacer es desmantelar y no descabezar a las organizaciones criminales, y lo explico con un ejemplo. Cuando se detuvo a Osiel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo, no se desmanteló al cártel,
y lo que sí ocurrió fue que los Zetas se escindieron, se desató una ola de violencia que todavía padecemos en el noreste del país, señaladamente en Tamaulipas. ¿A qué diferencia cuando a principios de enero en Italia, después de un ejercicio de inteligencia, en un solo día detienen a 169 personas, incluidos 3 alcaldes coludidos, les incautan el equivalente a 1.100 millones de pesos sin disparar una sola bala? Esa es la diferencia en el cambio de estrategia, inteligencia previa para desmantelar y no solo estar deteniendo a las cabezas del crimen organizado. Eso es fundamental y con ese cambio de estrategia vamos a recuperar la paz. Gracias, candidato. Anaya. Se empezó a meter en el robo, en el secuestro, en la extorsión, en la trata, y eso implicó que una estrategia que estaba sola, pero sobre todo no investigamos. La inteligencia ayuda en la prevención, pero no ayuda en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica el Código Penal único, la rendición de cuentas implica una agencia de investigación y la rendición de cuentas implica uno de cada 7 secuestros en una mentira. Cuando él se fue, casi la mitad. No, Ricardo se equivoca en el sentido que no es falta, no hay un error en la estrategia. Un gobierno tiene criminales. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Me sorprende que no quieran reconocer el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Miren, si la estrategia fuera tan buena, se lanzó en 2014. ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país. Tenemos que cambiar la estrategia, empezando por entender la diferencia entre descabezar y desmantelar, seguir apoyándonos en el ejército, pero trabajar en tener policías confiables y profesionales. Candidato López Obrador. Sí, son dos concepciones completamente distintas. Lo que ha crecido la pobreza en términos generales a 16 millones. En cuenta, mexicanos, la pelotita es de aquí para allá. No han resuelto, José Antonio, como quienes están aquí, el propio Ricardo, que han sido parte de esto, evidentemente no vieron eso cuando estaban. Ya es un minuto, pero... Yo le diría a Andrés Manuel, no criminalice la pobreza. Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico mismo, pero no criminalizar. Los criminales del crimen organizado están... A ver, Ricardo, la verdad es que sí se entregaron buenas cuentas, fue disminuyendo los homicidios y la violencia, porque lo que... Yo insisto, son 3 temas en los que tenemos que trabajar para recuperar tu seguridad. Primero, toda la parte donde enfrentamos violencia. Si eso no lo hacemos, caemos en la paradoja de Andrés Manuel. El suponer que si no hay consecuencias y si no metemos a los delincuentes a la cárcel, o peor aún, no es el camino. Los criminales tienen que estar en la cárcel y aliarse con los criminales es señal de una voracidad y de una ambición por ganar que hoy nos preocupa y nos preocupa a todos. Jaime Rodríguez Calderón. Efectivamente, creo que el tema de una propuesta de bajar los índices delictivos estriba en esa generación que hoy no tiene oportunidad. Se ha puesto a defender a su marido, con toda razón, lo tiene que hacer, pero ella no gobernó. Entonces, Margarita ya no lo defiende presente. Gracias, Margarita Zavala. Bueno, en primer lugar, yo voy a defender todo lo que se haya hecho bien en el país. Mención de todo el gobierno por ciudades. Pero Andrés Manuel propone una amnistía. Pueden consultar esta página de internet, ahí pueden ver los videos donde él con toda claridad plantea la amnistía. Está en el punto 10 de su plan de seguridad, aunque ahorita quiera cambiar las versiones. Yo quiero advertir, primero en Colombia, hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia. Se planteó lo mismo en El Salvador. Vean lo que ocurrió. Se fueron a 108 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para que nos demos una idea, hoy tenemos 20, es decir, 5 veces más de lo que tenemos en el país. Plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país. Jaime Rodríguez Calderón. Nomás hacer una pregunta. Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la amnistía. Pues ya di si sí o si no. Si la propusiste, no la propusiste, estás de acuerdo en ella y explícanos cómo, ¿no? Porque finalmente estamos confundiendo al elector y al ciudadano mexicano. Y así como eres directo, contéstanosla, creo que vale la pena, ¿no? Andrés Manuel quiere contestar por alusiones personales. Sí, nada más insistir que el problema de la inseguridad, con esa estrategia fallida, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien
tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo, se tiene que atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda, que no tienen oportunidad, paz. Y repito, para que quede claro. Es un minuto, pero podemos regresar después, pero nos quedamos con eso de amnistía en la cabeza, podemos regresar. Ricardo Anaya, su turno. A ver, Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir. Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no. Responde sin rodeos. Andrés Manuel. Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar, ninguna alternativa. Y desde luego, pues todos están aquí contra mí, echándome montón. Miren. Jaime. Es que dices cada barbaridad. Y bueno, a los que dicen barbaridades, pues siempre hay que cuestionarlos. Y podrás también convocar a los narcos, también los vas a convocar. Estás haciendo equipo con los malos. No hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad. Recuerdo, en la Ciudad de México, cuando tú gobernabas, el 86% de la ciudadanía se sentía inseguro. 4 de cada 10 robos de vehículo en el país eran en la ciudad. 4 de cada 10 secuestros eran en la ciudad. Tu gestión en la ciudad fue un desastre y las familias estaban inseguras. Le acabó el tiempo y ya es todo el tiempo. Primero las damas. Tienes el 11. Entonces decido yo, vas tú. Con mucho gusto. Ricardo Anaya. Que quede constancia, le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar, porque engaña a la gente, a cada público le dice lo que quiere oír y como hoy tiene a todos los públicos reunidos, no sabe qué decir. Gracias, candidato. Candidata Margarita Zavala. Sí, son definiciones. Engaño de Andrés Manuel, porque él dice que va a gobernar con el ejemplo y que con eso se va a acabar la corrupción. Pero acuérdense, esto lo conoce todo el mundo, cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Imas, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Es decir, si su ejemplo es tan potente, ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de Finanzas, al delegado de Tlalpan? Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel. Mentira, acabaron, miren dónde, en su campaña, esto es de este proceso electoral. Entonces va otro engaño de López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú. Y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit al Senado, y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? La corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo. Primero, coincido con tu primera afirmación. Hoy la corrupción mata. Ahí está el caso del Socavón, donde perdieron la vida un padre y un hijo. El caso de Javier Duarte, que administraba agua destilada a niños con cáncer para robarse el dinero. He recorrido todo el país y los reclamos son siempre los mismos. No hay medicinas suficientes en los hospitales, los jóvenes dejando de estudiar porque no tienen acceso a una beca, el campo abandonado, y la respuesta es que no hay presupuesto. No, sí hay dinero. El problema es que se roban el presupuesto público. Propuestas concretas. 1. Reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo por hechos de corrupción. 2. Eliminar el uso de efectivo en todas las transacciones del gobierno, como ya lo han hecho muchos países. 3. Cárcel y muerte civil a los corruptos. Acto grave de corrupción, no vuelve a participar jamás en un cargo público. Candidato, el PRI no tiene el monopolio de la corrupción. Los partidos que lo postulan, el Frente, que postulan el PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, han sido parte de la corrupción sistémica que ha desprestigiado a la democracia mexicana y que forma parte de esta, digamos, desencanto de los mexicanos. No solamente los partidos, sino también usted ha sido señalado por sus oponentes por haber obtenido un bien, y a partir de la venta de ese bien unos beneficios de los cuales no ha transparentado, por ejemplo, elementos concretos como el crédito hipotecario que le permitió hacerse de ese bien. ¿Qué nos puede decir? 2 cosas. Primero, no sé si lo sepas, Denise, pero no existe absolutamente ninguna acusación en mi contra. Todo ha sido completamente mediático. Aquí está la sentencia del tribunal que da cuenta de que utilizaron a la PGR de manera facciosa y de manera ilegal para dañarme. Yo puedo ver a la gente a los ojos y decirles con toda claridad que siempre me he conducido con honestidad.
regreso a mis propuestas. Sobre el tema específico nada más, porque proponía el de un gobierno transparente, incluso ha hablado de estos gobiernos en donde toda la información y todas las transacciones se pueden seguir para que haya una claridad absoluta. En el tema, por ejemplo, de que usted no haya dado a conocer todos los datos sobre este crédito hipotecario, ¿cree que se podía llevar a cabo en un país como el que propone, incluso como países que existen ya, en donde la información es pública de lado y lado, ciudadanos y funcionarios? Es que otra vez, lamentablemente se ha construido una historia de mentiras. En la página de internet que puse, en este momento le pido a mi equipo que suban los documentos que son públicos. Ahí está el crédito hipotecario y cualquiera lo puede consultar. Es absolutamente falso que esa información no esté disponible. Ahora regreso a las propuestas. He planteado cárcel y muerte civil a los corruptos. Quien cometa un acto de corrupción nunca más puede volver a trabajar en el gobierno. Eliminar el fuero, apenas se eliminó en la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y por las legislaturas de los estados, y fundamental, una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónomas e independientes, para que puedan también juzgar, perseguir al propio presidente de la República, que la regla general deje de ser que el político corrupto se sale con la suya y la nueva regla sea el que la hace, la paga. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo sobre la Fiscalía? Pues porque el PRI quiere un fiscal a modo, siempre es el mismo problema. Nosotros estamos listos para un fiscal independiente. Margarita, empieza Andrés Manuel López Obrador. Pues acabar con la corrupción y cosas, porque están implicados los más altos funcionarios públicos del país. Para ser precisos, el presidente, de los moches que entregaron, de los sobornos de 10 millones de dólares, la mitad de ese dinero se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto. Los de Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, incluso llevaron a cabo una reunión del Consejo. Bueno, primero, está muy simpático lo del amor y paz, pero es muy delicado que un candidato presidencial no responda a planteamientos concretos. El planteamiento de que los que aprobaron el Fobaproa hoy son candidatos suyos en Morena, que acusó a Poncho Romo de corrupto en una página de su libro y hoy anuncia que va a ser el jefe de su gabinete, que dice que gobernando con el ejemplo se resuelve el problema de la corrupción, y no ha contestado por qué no pudo contagiar ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. Segundo, coincido, eso sí, en el diagnóstico con Andrés Manuel. Hay muchísima corrupción. La solución es un fiscal autónomo, independiente, que puede inclusive procesar al propio presidente. Pero consulten el programa de Nación de López Obrador. En la página 74 propone lo contrario, él designar al fiscal. Así no se va a acabar la corrupción. Tenemos que ir por un fiscal autónomo e independiente. José Antonio Meade. Creo que parte de la solución tiene que ver con estos elementos que hemos aquí planteado y tiene una vida de magnate. Dice Andrés Manuel que le gusta usar la escoba. Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción que han lastimado. ¿Quiere responder? ¿Quiere hacer un uso de la palabra? No. Candidato, entonces está Margarita Zavala. Bueno, yo lo que haría es terminar desde luego con la impunidad y les diría a mí, tráiganme los 10 casos a un candidato que Andrés Manuel tiene como candidato al Senado de la República, que es Gómez Urrutia. Tenemos que darle todo el presupuesto y toda la independencia a la Fiscalía que sirva, realmente que sirva. A ver, nadie me ha pedido la palabra, les pregunto, me las están pidiendo todos. Entonces, Andrés Manuel, adelante. Sí. En este caso, aclarar que nosotros no nos oponemos a la presentación de una terna de gente honorable, de inobjetable honestidad, porque lo más importante en este país es acabar. Propondría y propongo es una cárcel especial. ¿Ha participado, candidato Jaime? Bien, sí, Andrés, tiene que ser los ciudadanos. Yo, en mi honesto, es lo que estimo más importante en mi vida. No soy corrupto. 4 veces honesto. 1000 veces honesto. Muy bien.
Oye, Entonces, Andrés Manuel, ¿por qué? perdón, A ver, y los Estoy tres departamentos. en el uso de la palabra. le voy a dar Entonces, la palabra. ¿por qué? Le voy a dar la palabra. Entonces, ¿por qué toda la gente tuya que ha estado recaudando dinero para tu campaña, siempre los defiendes? Eso no es honestidad. Honestidad es que tú aclares todo eso y no le respondes al mexicano y siempre evades las cosas. Y eso se llama marrullería. Eso se llama no entrarle a los problemas. Y estás diciendo que quieres resolver a México. No te confíes de las encuestas, ¿eh? Las encuestas no son todavía hoy la elección. Esa va a ser hasta el 1 de julio. Por mención, obviamente tengo registrado, va después. Si Le voy a dar fuese la yo palabra a Andrés corrupto, Manuel López Obrador y se la doy después. Si Adelante. hubiese yo corrupto, ya me hubiesen destruido los de la mafia del poder, que son los jefes de los candidatos, los verdaderos jefes, jefes de jefes, con excepción de ya saben quién. Entonces, sí soy honesto, por eso también, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, estoy arriba en las encuestas y por eso siempre hemos ganado aquí en la Ciudad de México, donde goberné. Ricardo Anaya, por favor. Pero, otra vez, puras evasivas. Revisen ustedes que nos están viendo. El plan de nación de López Obrador es público. En la página 74, él propone designar directamente al fiscal. Cree que a cada público le puede decir lo que quiere oír, otra vez engañando. José Antonio Meade. Primero, para poder decir que uno es honesto, hay que acreditar de la ciudad, si tienes o no vienes. Te aparecen 3 departamentos, buscas tu 3 de 3 y no aparecen. Has manejado Morena como partido familiar, 3,000 millones de pesos. Ahí cobran tus hijos y parte de tus hermanos. Eso tampoco es honesto. Eso se llama nepotismo. Son recursos públicos. Gracias. Rodríguez Calderón. Nada más en el sentido práctico y para que veas que no todos estamos contra ti, Andrés. Mid, tú fuiste secretario de Hacienda y recuerdas que yo te platinero que se dio y que está siendo juzgada, porque también necesitas aclararlo. José Antonio Meade. Sí, Bronco. Yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel. Duarte, Padres y En la cárcel esos gobernadores es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones, porque donde el PRI repite siempre protege al corrupto y si no volteen a ver Coahuila, como ganaron la elección no solamente protegieron a los Moreira, sino que a uno de ellos inclusive lo hicieron plurinominal. Para respuestas y después voy con Margarita para respuesta a José Antonio Si Meade. quieren les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borges. Compró y vendió terreno de pudor. Ricardo Anaya, porque fue directamente aludido y voy a ir después con Margarita. Adelante. Tú sabes que no existe ninguna acusación en mi contra. Aquí está la sentencia del tribunal que acredita que ustedes utilizaron de manera ilegal y facciosa a la PGR para dañar mi imagen. Yo ya contesté. Ahora te pido que tú contestes. Sin rodeos, con claridad. Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ¿ha gobernado con honestidad, sí o no, José Antonio? Déjame contestar primero a su primera parte de la aseveración. La autoridad no fue la que lo mandó vivir a Atlanta. Se terminó La el tiempo, autoridad, perdón. Bueno, pues eso es lo que pasa en la política en México. El dinero público asume. Ricardo, realmente hay muchas cosas que se tienen sin duda que aclarar, hasta por una información incompleta. Yo quiero decirles que yo pienso en ti, enfermera, o en ti, doctor, que no tienes para operar un niño en urgencias porque no hay gasas y no hay guantes. O en ti, trabajador, que el líder sindical te roba tu dinero. O en ti, empresario, que estás harto de darle dinero a la autoridad para la corrupción. Y lo que tenemos que hacer es un gobierno honesto, que no te dé vergüenza y que te permita vivir honestamente, una honestidad en vida pública y en vida diaria, que nos devuelve el orgullo a todos los mexicanos. Y si les gustara tanto la corrupción, este sistema nacional. Tarea una 7 de 7 a Meade. Primero, Odebrecht. 2, el socavón. 3, la estafa maestra. 4, César Duarte. 5, Javier Duarte. 6, Roberto Borge. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es,
de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó. Gracias, candidato. Tienen tiempo. Mi vida en la política y ustedes me conocen. A mí el poder no me cambió. Yo continúo de que nosotros no somos un pueblo de corruptos. Al contrario, somos un pueblo de gente honesta que merece un gobierno honesto. Gracias. Pero tiene un hijo gobernador y no recibió nunca un programa de gobierno. Enseñó que no, al mexicano es que vamos a buscar que la impunidad se termine, que la impunidad sea para que todos los mexicanos tengan confianza en los gobiernos. Gracias, candidato. Estamos entregando 70, como dice López Obrador. Nosotros ya entregamos 200. Me comprometo, en cuanto termine el debate y pueda yo bajar, a entregarles a ustedes los documentos que acreditan que esos recursos están entregados al INE. En caso de que la nación se lo demandara y usted no lo hiciera. Con muchísimo gusto, Sergio. Primero, prensa libre. Segundo, sociedad civil fuerte, lo contrario de lo que ha dicho López Obrador. Tercero, vamos a ser el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, donde el presidente verdaderamente rinde cuentas frente al Congreso, donde el Congreso aprueba la integración del gabinete y cuarto y muy importante, yo sí estoy abierto a la revocación de mandato siempre y cuando esté legislada. Cuidado con las trampas de López Obrador. Lo que él dice es, el pueblo pone, el pueblo quita, cada 2 años. Y entonces a mano alzada, porque así es como históricamente ha hecho sus consultas, va a andar consultando al pueblo. No perdamos de vista lo que ha pasado en América Latina. Con ese cuento de las consultas cada 2 años, Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder. Hagámoslo, pero con seriedad, bien legislado, con planteamientos legales. Candidato Anaya, el tema fundamental es democracia y pluralismo. Mi repregunta es, ¿aprovechó usted las reglas internas y los spots del PAN para promoverse en lo personal y obtener así su candidatura presidencial? Siempre he sido respetuoso de la ley, Sergio. La ley permite a los dirigentes de los partidos aparecer en los tiempos oficiales que les están asignados y de hecho no hubo excepción. Todos los dirigentes de los partidos utilizaron esos tiempos oficiales, lo hice siempre en apego a la ley. ¿Está de acuerdo con el sistema de spots de radio y televisión que tenemos? No, creo que hay una sobreespotización, creo que la gente está harta, cansada de ver tantos anuncios. He hecho una propuesta concreta, compactemos esos espacios para que haya más debates como este, que no haya solo 3 durante la campaña, hagamos 5, 7, 1 por semana, de tal manera que la gente puede identificar con claridad qué piensa, qué sostiene y qué representa cada candidatura. Otro de los temas fundamentales, esos grupos vulnerables. En 48 segundos es imposible contestar esa pregunta, pero diría, empezar por reconocer la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas, los pueblos originarios que fueron los primeros y hoy en muchas cosas son los últimos, con los millones de migrantes que tienen que salir del país porque aquí no encuentran oportunidades, con los excluidos porque padecen alguna discapacidad, con las niñas y niños que se van a dormir con hambre, porque un país, Sergio, mide su desarrollo en función del trato que le da a aquellos que tienen mayor desventaja. Hagamos un país incluyente en el que podamos caminar todos juntos. Primer paso, reconocer que tenemos una deuda histórica y condenar cualquier tipo de discriminación en nuestro país. Gracias, candidato. Quiero también dirigirme a las mujeres de México, porque es absolutamente inaceptable que 7 de cada 10 mujeres en nuestro país hayan sufrido algún tipo de violencia, que en los últimos 2 años los feminicidios hayan aumentado 70% y que las mujeres haciendo el mismo trabajo, con la misma capacitación, ganen 30% menos. Eso se va a acabar cuando yo sea presidente. Gracias, candidato Anaya. Que serán evidentemente diputados de mayoría partidista, porque evidentemente hay muy pocos candidatos independientes al Congreso. Este tema de regresar los recursos públicos, evidentemente es ahí la corrupción también, porque todos ellos están gastando el dinero, a excepción de Margarita y un servidor, de los mexicanos. Bien. Y entonces, ¿cómo los mexicanos nos van a querer si están? Muchas gracias. Tengo propuestas muy concretas respecto de lo que estaba diciendo en mi última intervención. Primero, una fiscalía especializada para investigar feminicidios y violencia contra mujeres. Pero déjeme preguntarle sobre la revocación de mandato para poder... Legislado, porque como vieron hasta adiviné las palabras de López Obrador, con eso de que el pueblo pone, el pueblo quita, con consultas a mano alzada, eso es peligrosísimo para una democracia. A favor
siempre y cuando sea establecido un procedimiento en la ley y que se garantice que bajo ninguna circunstancia habrá reelección del presidente de la República. Bien, déjeme escuchar a José Antonio Meade, ha solicitado... Pero yo para otro tema, entonces si quieres espero, digo, aquí me pronuncio, por el amor de Dios, no. Si ya de por sí la elección nos tiene, yo creo, a todo... El problema de la democracia no es si hay o no revocación, es si... Dijeron en torno al presidente Enrique Peña Nieto para firmar un pacto, el Pacto por México. Y los restos nos tenemos que sumar. México es más importante que cualquiera de nosotros. Hay que apoyar precisamente eso, pero mírate. Sí. Sí, claro. Yo sí. Bien, pues si estamos de acuerdo en la segunda vuelta, eso va a facilitar. No sé quién se haya opuesto, pero eso no le va a permitir gobernar, va a estar en una ingobernabilidad. Y entonces esto se puede convertir en un caos. Creo que tenemos todos que estar conscientes que tenemos que ir a respetar al elector y cualquiera que sea el resultado, tenemos que sumarnos a aquel que gana y aquel que tiene la posibilidad de convencer al mayor número de personas. En esta segunda parte, candidato López. Nosotros no firmamos popular. Nosotros sí vamos a convocar, ya lo estamos haciendo, a todo el pueblo de México a un acuerdo para poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, para desterrar la corrupción. Ricardo Anaya. Yo nunca he coincidido con tu visión de la economía, Andrés Manuel, ni con tu estilo autoritario de ejercer el poder, pero te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema. Pero ya ni eso. Pactaste con el Bester Gordillo, pactaste con Napoleón Gómez Urrutia, ya ofreciste anticipadamente perdón y amnistía, hay videos de lo que estoy diciendo, a Carlos Salinas de Gortari y al propio Enrique Peña Nieto. Yo no sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por qué cambiaste, Andrés Manuel. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Pues yo lo que estoy planteando es acabar con la corrupción, con la impunidad. Candidato José Antonio Meade, después voy con el candidato Anaya. Vale la pena, y yo creo que aquí se explica cómo somos como políticos. Andrés Manuel no ha aportado su voz a favor de ninguna causa. No hay manera de entender tus pactos con los criminales, tus pactos con los corruptos y tus pactos con los violentos si no se explica por la ambición desmedida y el miedo a volver a perder. Candidato López Obrador. Sencillamente, Meade está en una situación y está queriendo avanzar con calumnias. Aprovecho de una vez para decirle que no tengo 3 departamentos a mi nombre. Si existiesen esos 3 departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Meade. Anaya, también voy a aprovechar de una vez para contestarle, porque no me voy a quedar sin responder, de que el FOAPROA lo aprobaron el PRI y el PAN, el PRIAN, que siempre ha existido. Y ahora me llama mucho la atención de que estén peleándose. Bien. En aquel... ¿Sí o no, Andrés Manuel, tu candidato a senador designado directamente por ti en el estado de Nayarit aprobó ese FOBAPROA que tú alegas es el peor fraude en la historia del México independiente? Te pido que respondas, porque has venido con tu actitud de amor y paz, no respondes absolutamente nada. Segundo, si estás obsesionado. Mira, después de la matanza de estudiantes de 1968 y después de la matanza del Jueves de Corpus de 71, ¿a qué partido decidiste afiliarte? Al PRI, porque ahí estaba el poder. Fuiste presidente del PRI en el estado de Tabasco. Pasaron los años y tú dices que Carlos Salinas de Gortari es el jefe de la mafia del poder. Pero ¿en qué partido militabas tú cuando él fue candidato a presidente de la República en el 88? En el PRI. El gran fraude electoral contra la democracia, quien lo orquestó fue el entonces secretario de Gobernación. Regresamos con usted. Miren, la verdad es que para hablar de las mujeres. Candidato José Antonio Meade, la intervención anterior, el candidato López Obrador lanzaba una pregunta para usted. Bueno, me ofrecía 3 departamentos que yo le agradezco. El registro público de la propiedad es el instrumento, probablemente ya se ha dado de baja, pero los otros 2 todavía durante el mes de abril allí estaban. Se lo agradezco mucho, Andrés Manuel.
El problema profundo del país es la desigualdad y que le resuelva. Un gobierno que identifique cuándo hace falta una beca. Gracias, candidato. Candidato Ricardo Anaya, reserva su tiempo. Candidata Margarita Zavala, ¿usted estaría de acuerdo con la revocación de Es nada más una artimaña para gastar mucho dinero y tener un... Ustedes se tendrían que hacer cargo del Por supuesto que yo me encargo del desencanto de la democracia, sí, he sido una demócrata, no he anulado los... Por eso, político y social. Y yo estoy en ello y nos faltan mujeres. Candidato Anaya, ¿quiere decir algo a la candidata Margarita Zavala? No, muchas gracias. ¿Nada? ¿Candidata? Bueno, yo sí quiero dirigirme a las mujeres. Yo sé lo que... Gracias, candidata. El candidato José Antonio Meade, el candidato Ricardo Anaya y el candidato Jaime Rodríguez Calderón. Para cerrar este bloque, candidato Meade. En este esfuerzo de avanzar con tenga seguridad social, trabajaremos para que las mujeres tengan crédito a la palabra. Trabajaremos para asegurar que en México no haya ninguna tolerancia al que le falte el respeto a una mujer. Gracias, candidato. Candidato Anaya, candidato Rodríguez Calderón. Somos un volado. Después de usted. Bien. Adelante, candidato. 12,000 millones de pesos que si aquí los candidatos están de acuerdo, parece que no les hemos dado gran cosa, que le podamos quitar a los migrantes mexicanos toda esa ambición que tienen los partidos políticos, porque les deberíamos de hacer un monumento. Están trabajando en el otro lado y luego cuando vienen para acá nos los fregamos con... Gracias. Este señor Manuel Bartlett es el autor del fraude electoral del 88. ¿Dónde está hoy Manuel Bartlett? En Morena. Es el coordinador de los senadores. Es una farsa tu historia, Andrés Manuel. Gracias, candidato. Llegamos al sexo. Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Con muchísimo respeto a las demás candidaturas, pero con una fuerte dosis de realismo, nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Construyamos juntos la casa común, el México en el que todos cabemos, con un piso de bienestar, para que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que evite la fuga de los poderosos y 4 paredes de cohesión social que nos permitan vivir en armonía y con felicidad. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr. Gracias.